cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento, porque si bendijeres con el espíritu, el que ocupa lugar de un mero particular, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces, los principios. Adoremos al Señor en espíritu y en verdad. En segundo lugar, adoremos al Señor con temor y reverencia. Y en esta parte quiero que consideremos 3 pasajes de la Escritura que nos presentan la actitud que debemos tener en la adoración. Esta actitud consiste primero en observar la grandeza de Dios, la omnipotencia de nuestro Señor, y luego, al mismo tiempo, considerar nuestras imperfecciones y nuestra pequeñez. En Isaías capítulo 6 encontramos al profeta que cuando conoció la santidad de Dios, él gritó. ¿Cuál fue la reacción de Isaías al darse cuenta de la magnificencia de Dios, de su santidad y de su pequeñez y de su suciedad? Él dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Entonces, Dios es el que lo toca más adelante en sus labios para que él no muera. Y luego de eso él puede adorar a través del servicio. Él puede adorar y puede decir, heme aquí, envíame a mí. Veamos cuál fue la reacción de Pedro a continuación. En Lucas 5:8 dice lo siguiente, acerca de Pedro, justo después de que él presenció ese acto maravilloso de la pesca milagrosa, y entonces se da cuenta realmente del poder de Dios. ¿Y qué sucede en él? Se da cuenta de su suciedad, de su inmundicia. Lo cual, viendo Simón Pedro, se derribó de rodillas a Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Cuántas veces nosotros acudimos al Señor con cualquier tipo de alabanza y llegamos con todo orgullo delante del Señor a cantar las alabanzas que nosotros pensamos que son las que le agradan? Él dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Encontramos a Simón, cuando se da cuenta entonces Simón Pedro que del poder de Jesucristo, tiene que gritar de esta manera, así como también Isaías lo había hecho. Muchas veces nos allegamos con tanta indiferencia porque no conocemos al Señor. No estamos instruidos en la doctrina de la que hablamos en el tema anterior. Y en Hebreos 12, versículos 18 al 25, quiero que vean ustedes ahí, pero lo traje anotado. Vamos a ver también en este pasaje una comparación de la experiencia de Moisés con la experiencia que tenemos nosotros. Y no me van a creer, pero acá se dice que la experiencia de nosotros es mayor. Es increíble. Y la reverencia que tuvo Moisés y la reverencia que tenemos nosotros, y ahí sí que nos gana Moisés. Su reverencia fue mucho más grande. Dice, porque no os habéis llegado al monte que se podía tocar, y al fuego encendido, y al turbión, y a la oscuridad, y a la tempestad, y al sonido de la trompeta, y a la voz de las palabras, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían tolerar lo que se mandaba. Si bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible cosa era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy asombrado y temblando. ¿Estamos temblando nosotros delante de la presencia del Señor cuando venimos a adorarlo? Y luego hace la explicación y dice, más, ustedes no os habéis llegado, decía, y ahora el 22, más os habéis llegado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, y a la compañía de muchos millares de ángeles, y a la congregación de los primogénitos que están alistados en los cielos, y a Dios el juez de todo, y a los espíritus de los justos, hechos perfectos, y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Mirad, hermanos, que no desechéis al que habla, porque si aquellos no escaparon, que desecharon al que hablaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháramos el que habla en los cielos, o de los cielos, la voz del cual entonces conmovió la tierra, mas ahora ha denunciado diciendo, aún una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, mas aún el cielo.
Y esta palabra aún una vez declara la mudanza de las cosas movibles como de cosas que son firmes. Así que, hermanos, tomando el reino inmóvil, vamos a Dios agradándole. ¿Cómo? Con temor y reverencia. Porque nuestro Dios, hermanos, es fuego consumidor. Nosotros nos acercamos a Cristo cuando venimos a adorarlos, hermanos. Cuando venimos a presentar una alabanza, un cántico, nos presentamos delante del Señor. Debería eso evocar una reverencia grande. Estas 3 historias que he presentado de la Biblia nos enseñan que una verdadera adoración que agrade a Dios debe provenir de los hijos que le conocen, que lo temen, que lo reverencian. Entonces hemos dicho que los principios son en espíritu y en verdad, con temor y reverencia, y hay algo más, con responsabilidad. Podría decir también con madurez espiritual. En Israel, una persona podía servir a Dios siendo soldado del ejército de Dios a la edad de 20 años. En Números 1:3 dice, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, etcétera, etcétera. 20 años. Pero podía servir en oficios dentro del sacerdocio, no como sacerdote, pero en oficios dentro, como levita. ¿A qué edad? ¿20 también? No. Tenía que tener un poco más de madurez, 25 años. Dice en Número 8:24, esto cuanto a los levitas de 25 años arriba entrarán a hacer su oficio en el servicio del tabernáculo del testimonio. Servicios digamos, complementarios que se hacían al lado del sacerdote. Pero como sacerdote, evidentemente que tenía que tener 30 años, como hemos dicho. Y en Números 4:3 dice, de edad de 30 años arriba hasta 50, todos los que entran, etcétera, etcétera, podemos seguir leyendo ahí en la palabra. ¿Por qué? ¿Por qué podía hacer un servicio a los 20, otro a los 25 y el más importante de adorar a Dios a los 30? Porque la adoración era la prioridad y requería el mayor nivel de madurez, el mayor nivel de responsabilidad. Era la responsabilidad más grande que tenía. Necesitaba madurez. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Veamos a continuación, entrando ya más aún de lleno en materia, entremos a la música para la gloria de Dios, a ver cómo podemos aplicar estos principios que acabamos de mencionar a la música que nosotros elegimos para tocar, para cantar, para adorar a Dios en la iglesia, para adorar a Dios en nuestra vida privada, para publicar las alabanzas. Nuestro texto con el que comenzamos la lectura hoy día dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Como dice una de las olas de la Reforma, que yo creo que resume las otras 4, la número 5, que dice, soli Deo gloria, ¿no es cierto? Para los que gustan decirlo más bonito, o solo a Dios la gloria. ¿Creemos eso? ¿Es para Dios toda la gloria? ¿O tenemos nosotros un poquitito de gloria? Fíjense que cuando cantamos y pasamos adelante, hay algo de gloria para nosotros. No debería ser. No debería ser. Creo que el canto más lindo es el canto congregacional. Porque la Biblia dice, enseñando y exhortando los unos a los otros, con salmo, himno y canciones. Está hablando de la música. ¿Pero cómo? Unos a otros. No está hablando de un grupo que se para adelante con orquesta y con todo tipo de cosas para que los demás sentaditos escuchen, que también es bueno, pero hoy día se practica de una manera que no es agradable al Señor. Los unos a los otros. Solo a Dios la gloria. Hoy en día la gloria se la están llevando todos los cantantes seculares. Los que usted publica en redes sociales, cuando publica su historia y le pone de música, una música de Marco, no sé cuánto, Vidal parece, o no sé si es un futbolista, un cantante, no me acuerdo bien, pero otra música de este tipo, usted le está dando un poquitito de la gloria a ese cantante. ¿Y no era que la música era solamente para Dios? En Isaías encontramos 2 pasajes que, no sé si los traje apuntados, ahí están. 2 pasajes me parecieron muy interesantes del libro de Isaías. Para
que tengamos claridad, uno está hablando de la honra y el otro de la gloria. Y dice así: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria. Escuchemos al Señor. Mi gloria no es para otro, ni mi alabanza a esculturas. Y en el siguiente versículo dice: por mí, por amor de mí lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Es tan lindo cuando antiguamente los hermanos pasaban a cantar o a recitar un salmo, como se recitó también un salmo acá en el culto inaugural. Y después que se terminaba, ¿cómo decían los hermanos? La honra y la gloria para el Señor. Parecía un rezo, pero es algo tan cierto, hermanos, yo creo que podríamos recuperarlo. Toda la honra, toda la gloria para el Señor. Es un principio bíblico que toda la gloria debe ser para Dios. Este principio rige para todas las cosas, especialmente en lo que respecta a la adoración, y más específicamente a la alabanza y a la música. Si llegamos a comprender este principio y a creerlo y a practicarlo, nos vamos a librar, hermanos, de muchos peligros graves, como por ejemplo el peligro de la falsa adoración, la cual ha causado mucho daño en nuestra propia iglesia, en nuestras propias iglesias, en la iglesia terrenal, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia invisible del Señor. La música debe ser una extensión de la adoración genuina y no simplemente un medio de entretenimiento. Es crucial, hermanos, que los cristianos examinen sus motivos al elegir qué música van a escuchar y utilizar en la iglesia. Es por todo esto que como cristianos debemos encontrar un equilibrio entre la forma, es decir, el estilo musical, y el contenido, la letra. Ambos deben estar en armonía para comunicar un mensaje que glorifique a Dios. Si queremos adorar a Dios con una música para su gloria, entonces debemos considerar los siguientes aspectos que voy a dar a conocer a continuación. Primero, hay muchos estudios de creyentes fieles como Frank Garlock que se han dedicado no solamente en el tema del lenguaje de la música, sino que también en otro libro que escribió que se llama, olvidé el nombre, algo así como la música para la gloria de Dios, me parece que es. Pero está en inglés solamente. Pero yo quise, de todos estos estudios que he revisado, rescatar hoy día por tema de tiempo solamente tres aspectos de la música. Primero, quiero considerar que la música es un medio, hermanos. La música en sí, no solamente la letra, ¿eh? Estamos hablando de la música, es decir, lo que vamos a ver a continuación. La música es un medio que transmite un mensaje. Toda música está transmitiendo un mensaje. Veamos un texto porque a nosotros lo que nos interesa es lo que la palabra del Señor nos dice, más que muchos argumentos seculares que también existen y que también voy a dar a conocer. Ahí está un versículo, pero como está muy chiquitito, lo voy a leer y quiero que le pongamos mucha atención. Está en 1 Samuel 16:23. Se enmarca dentro de todo un contexto, el contexto que vamos a ver. Y ahí nos dice lo siguiente: cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, ¿recuerdan ese episodio, no? Que tenía serios problemas psicológicos y espirituales Saúl, y el Señor se apartaba de él de manera que había un espíritu malo del mismo que lo tomaba, y él hacía cosas muy malas y se deprimía, etc. Entonces, ¿cuál fue la solución? Veamos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios era sobre Saúl, David, veamos lo que tranquilizaba a Saúl. David tomaba el arpa, tañía con su mano, y Saúl tenía refrigerio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. David cantaba, hermanos. Que alguien me corrija, por favor. Dice: David tomaba el arpa y tañía con su mano. No está hablando del canto, está hablando de la música. Probablemente cantaba. No lo dice el pasaje, pero probablemente cantaba al mismo tiempo que tocaba. Pero lo que está enfatizando la palabra del Señor acá es que la música era la que tranquilizaba a David. ¿Por qué? Porque la música es un medio que transmite un mensaje.
Muchas veces nosotros queremos eliminar este texto de la Escritura y decir, no importa la música que tú usas, lo importante es la letra que tú le pongas. Pero la música transmite un mensaje. No haz lo que ellos dicen, pero no hagas lo que ellos practican. Eso es poner esa mezcla entre una letra que parece cristiana y una música que no lo es. La música transmite un mensaje independiente de la letra. Por ello es que cuando el espíritu de Saúl lo atormentaba, Dios permitía que esto sucediera. Al apartarse de él, David no cantaba, sino que tocaba su arpa. Tal vez tocaba y cantaba, como dije también, pienso que podría ser así. Y eso producía un alivio. Y lo que producía el alivio era la música del instrumento. La música como lenguaje se compone de, no vamos a entrar en mucho detalle técnico, pero es bueno mencionar que la música se compone como lenguaje en tres elementos principales. La melodía, que representa la línea principal, el enfoque principal de la música. Se describe como el alma de la música y en un contexto cristiano debería reflejar un orden y una belleza que Dios ha establecido en toda su creación, incluyendo la música creada por Él. En segundo lugar, el segundo elemento es la armonía, que apoya la melodía y se considera el cuerpo de la música. Le da solidez, le da profundidad, riqueza, pero siempre debe estar en equilibrio, por supuesto, por el orden que Dios ha establecido en todas las cosas, debe estar en equilibrio con la melodía. Y finalmente, en tercer lugar, el ritmo, que es la fuerza que impulsa la música y se compara con el alma del cuerpo. Si el ritmo domina sobre la melodía, la música pierde su equilibrio y puede volverse inapropiada. El equilibrio entre la melodía, la armonía y el ritmo es crucial. Una música saludable es aquella donde la melodía tiene prioridad y está apoyada por la armonía y seguida por el ritmo. La estructura de la música es comparable con todo el diseño que Dios hizo en el universo. Así como Dios creó el cuerpo humano en armonía, la música debería reflejar ese mismo orden y propósito. Podemos preguntarnos entonces, ante estos argumentos bíblicos y sólidos, ¿cómo podemos nosotros discernir cuál es la música correcta? No estamos hablando de la letra, de la música estamos hablando. Para evaluar si una pieza musical es adecuada, podemos hacernos algunas preguntas. No sé si las traje acá. ¿Sí? Hagamos unas preguntas que pueden ser otras también. Podemos agregar tal vez algo más acá, pero me parecen estas bastante buenas para que hagamos un ejercicio. ¿La música refleja un orden y belleza? La que queremos emplear para adorar al Señor. ¿Tiene ese orden y belleza que Dios estableció como sello de toda la creación? En segundo lugar, ¿el mensaje de la música coincide con los valores cristianos? La música tiene un mensaje. Por ejemplo, la música rock tiene un mensaje de rebeldía. ¿Coincide con los valores cristianos? ¿La música inspira emociones santas y un enfoque en Dios? Queridos hermanos, como este tema muchas veces es resistido por algunos creyentes, quiero dar a conocer algunos estudios científicos que dan cuenta del efecto que la música tiene sobre las personas. Creo que debe bastarnos con el pasaje que hemos leído, ¿verdad?, en 1 Samuel 16, 23. Debería bastarnos, pero quiero dar a conocer porque esto es muy resistido. Y puede haber algún hermano, tal vez en redes sociales, escuchando y diciendo que no está de acuerdo, que la música no produce eso. Voy a dar a conocer estos estudios científicos, pero muy brevemente. Después tengo las bibliografías por si a alguien le interesa, o puede buscar por sí mismo. Hoy en día es tan fácil buscar estos datos en Internet. Hay estudios seculares que demuestran que la exposición prolongada a cierta música con contenido violento o ritmos muy fuertes provocan cambios conductuales. Voy a mencionar en primer lugar uno que tiene relación con la música y la agresión. Un estudio publicado en 1997 por un grupo ahí que aparece, no lo voy a leer porque está en inglés, y mi hija Fernanda no le gusta que pronuncie mal el inglés. Pero hay un estudio científico que fue hecho en 1997. Craig Anderson y Nicholas
Carnegie, algo así. Encontraron que la exposición prolongada a música con contenido violento puede aumentar la agresividad en los oyentes. El estudio concluyó que las letras violentas también pueden desensibilizar a las personas hacia la violencia y aumentar la probabilidad de respuestas agresivas. Hay otro estudio acerca de ritmos y efectos fisiológicos sobre el cuerpo. Investigaciones en neurociencia han demostrado que los ritmos rápidos o intensos, como en ciertos géneros de música, tales como el heavy metal o la música electrónica, pueden provocar un aumento, imagínense, en la frecuencia cardíaca. Está comprobado científicamente. También puede provocar un aumento en la presión arterial, en los niveles de cortisol, lo que puede inducir ansiedad, estrés en algunos individuos. Fronteras en Psicología es el estudio del año 2015. Tercer lugar, la música y la toma de decisiones. Está comprobado y se le ha sacado mucho provecho, incluso en los ambientes de economía. Un estudio de la Universidad de Groningen de 2011 encontró que la música de fondo puede influir en la toma de decisiones. Por ejemplo, la música alegre puede llevar a decisiones más optimistas, mientras que la música melancólica puede fomentar actitudes más reflexivas o pesimistas. Estamos hablando de la música solamente, sin letra. Acerca de los efectos emocionales o psicológicos, hubo un artículo publicado por Psicología de la Música de 2016, examinó cómo géneros específicos como el punk o el metal pueden estar asociados con actitudes rebeldes o emociones negativas, especialmente en adolescentes, ya que están en situaciones emocionales vulnerables. Sin embargo, otros estudios encontraron también, para darnos cuenta que es para uno o para otro lado, que estos géneros también pueden tener un efecto catártico para algunos oyentes. Puede ser positivo o negativo. La música es un medio que transmite un mensaje. Acerca de música y comportamiento antisocial, un estudio del Journal de Adolescencia, algo así, de 2003, encontró que la exposición frecuente a música con mensajes de violencia, drogas o sexo, sin restricciones, se correlaciona con comportamientos de riesgos en adolescentes, como consumo de sustancias o conductas sexuales tempranas. La música es un medio que transmite un mensaje. Los estudios científicos lo demuestran. La música no es neutral. Por lo tanto, los creyentes debemos reflexionar acerca de la música que escuchamos, que tocamos o que cantamos. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, y ustedes conocen el resto, todo lo puro, en esto pensad. La música entonces por sí sola transmite un mensaje. Quiero también leer en 1 Corintios 14, no sé si lo traje apuntado. Sí, 1 Corintios 14, 7 al 8, dice así. Pongan atención. Ciertamente las cosas inanimadas que hacen sonidos, como la flauta, ahí ya no nos queda mayor duda, ¿verdad? Lo deja tan clarito, Señor. O la vihuela, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se tañe con la flauta o con la vihuela? Es decir, la música es un medio que transmite un mensaje y no estamos hablando de letra. Y si la trompeta diera un sonido incierto, ¿quién se apercibirá para la batalla? La música tiene la capacidad de provocar emociones profundas en las personas. Estas emociones pueden ser edificantes y llevar al oyente a una experiencia espiritual, pero también puede ser peligrosa si se basan en estímulos carnales o desordenados. Por ello, las emociones deben alinearse con los valores bíblicos y no depender exclusivamente de la música para la experiencia espiritual. La música afecta más que el cuerpo, influye directamente en el espíritu y en la relación que tenemos con Dios. Ciertos estilos musicales pueden distraer o incluso apartar a las personas de una adoración genuina. La música influye en los tres aspectos del ser humano: en el cuerpo, porque los ritmos y sonidos afectan las respuestas físicas, como vimos; en la mente, porque la música puede influir en los pensamientos y en las actitudes; y en el espíritu, porque puede llevar al oyente a una comunión más profunda con Dios o sencillamente alejarlo de Él. Por ello, la música apropiada debe nutrir
estos tres aspectos de manera equilibrada. Utilicemos los principios bíblicos para discernir qué música es apropiada para adorar a Dios. Estos principios deben reflejar el carácter de Dios y los valores cristianos. Aquí tengo, en resumen, algunos de estos principios que les voy a dar lectura en forma rápida. El principio del discernimiento. El discernimiento es algo muy escaso, un bien muy escaso que no se compra, no se quiere en algún lugar, pero el Señor lo da. El Señor lo da a través de su palabra, por supuesto, y de todo lo que estudiamos en el tema anterior, de prepararnos en la doctrina. Consiste en evaluar, debemos evaluar, eso es discernir, evaluar, no solo la letra, sino la forma en cómo está escrita, el estilo también, el mensaje implícito. Por ejemplo, el contrarritmo es perjudicial porque altera un orden natural y establecido por Dios, provocando una respuesta física y una inconsciencia que promueve respuestas carnales. En segundo lugar, la importancia del carácter de Dios como principio bíblico para definir la música que a Dios le agrada. La música debe glorificar a Dios en su totalidad. Nuestro texto ya lo decía en 1 Corintios 10:31. Hacerlo todo a gloria de Dios. Debe reflejar el carácter santo y puro de Dios, diferente al mundo. Mucha de la adoración y muchos de los errores que se cometen en la adoración es porque tratamos de conformarnos y adaptarnos a este mundo. Incluso se dice con todas sus letras, debemos adaptarnos a la época que estamos viviendo. No os conforméis a este siglo, más reformados por la renovación, y no lo leo porque sé que todos lo saben de memoria. En tercer lugar, el impacto espiritual. La música impacta. Debemos considerar como principio bíblico que la música impacta emocional y espiritualmente a los oyentes. Recordemos el pasaje de 1 Samuel 16:23, cuando David tocaba. Eso impactaba profundamente su espíritu. Y finalmente, consideremos algunos aspectos prácticos. Las preguntas que debemos hacernos para evaluar la música pueden ser las siguientes que tengo anotadas acá una vez más, siempre y cuando estemos dispuestos a buscar respuestas apegadas a los principios bíblicos. Muchas veces no estamos dispuestos a hacerlo. Lo primero que debemos preguntarnos, ¿glorifica a Dios? Basado en 1 Corintios 10:31, ¿o realmente nos distrae? Sencillamente. En segundo lugar, ¿es pura? Filipenses 4:8. ¿Es pura en su contenido o en la forma? ¿Es edificante? ¿Nos fortalece espiritualmente o fomenta actitudes carnales como el baile? ¿Cuántas veces nosotros con esas músicas carismáticas ponemos a uno de nuestros nietos, vamos a decir ahora, y ellos se ponen a bailar? Porque es una música que distrae. ¿Nos fortalece espiritualmente o realmente produce esos efectos carnales como el baile, la sensualidad, la rebeldía? ¿Qué mensaje transmite por sí sola la música sin considerar la letra? ¿Qué emociones provoca? Sobre la letra no he hablado mucho porque creo que eso está más que claro. ¿Qué emociones provoca? ¿Nos conduce a la adoración o al pecado? ¿Está asociada con influencias negativas? Por ejemplo, sabemos que el rock está asociado con la rebeldía. No podemos apartarnos de eso. Eso es lógico. ¿Qué impacto tiene en mi testimonio cristiano? ¿Es apropiada para el contexto? ¿Me ayuda a acercarme a Dios o me distrae de su presencia? He considerado entonces, con respecto a la música, que la música es un medio que transmite un mensaje. Pasemos al segundo punto. La música es moral. Son tres nomás, no se preocupe. Los vi con cara de preocupación. La música es moral, tiene componentes naturales, especialmente el pastor, el presidente. Tiene componente moral inherente, no es neutral, puede ser buena o puede ser mala. Alguien puede decir, pero ¿cómo puedes decir eso? Pero está comprobado hasta científicamente. Dependiendo de su estructura, de su intención, de su efecto. Analicemos esta moralidad de la música. Bien. El carácter moral de la música. Toda la música tiene un carácter moral, lo que significa que puede ser buena o mala, correcta o incorrecta según los estándares bíblicos. No solo las letras transmiten un mensaje, la melodía, el ritmo, la armonía y también el estilo musical comunican valores. Entonces la música cristiana debe alinearse con los principios morales de la palabra de Dios. En segundo lugar, los principios bíblicos para evaluar la música de los cuales hemos hablado, y podemos hacernos algunas preguntas para evaluar esto. ¿Glorifica a Dios? ¿Es distinta al mundo?
edifica espiritualmente o solo satisface mis deseos? Voy a leer también en 1 Corintios 14, 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. ¿Es pura y digna? También podemos preguntar. Todo lo puro, todo lo digno, dijimos. Estos principios ayudan a discernir si una pieza musical es adecuada para la adoración y la vida cristiana. Bueno, voy a adelantar un poquitito, ¿no? Hay una influencia cultural también en la música. Lamentablemente existe influencia cultural secular en la música que nosotros utilizamos. Muchos estilos musicales contemporáneos, como el rock o el pop, pueden tener raíces y asociaciones que contradicen los valores bíblicos. Por lo tanto, es recomendable que los cristianos seamos cautelosos al adoptar estos estilos seculares, incluso si se combinan con letras espirituales. El impacto de la música en la adoración. La música debe seguir la atención del creyente, dirigir la atención del creyente hacia Dios, no hacia las emociones personales ni hacia el entretenimiento. Pensemos en la importancia de la reverencia en la adoración, ya que ciertos estilos musicales pueden distraer o banalizar la experiencia de adorar a Dios. Y finalmente, las responsabilidades de los líderes cristianos. Los pastores, los líderes de adoración, también dentro de la iglesia, los directores de coro, etcétera, de conjuntos instrumentales, y todos los músicos cristianos tienen la responsabilidad de modelar y promover música que glorifique a Dios, los cuales deben educar a las congregaciones sobre el impacto de la música y cómo elegirla sabiamente. Debido entonces a que la música es moral, afecta el comportamiento de los oyentes. La música no es algo neutral, sino una herramienta poderosa que puede moldear valores, actitudes y acciones, ya sea para bien o para mal. No sé cómo estamos en el tiempo, parece que estamos pasados. ¿Pasamos ya? Entonces voy a saltarme unas partecitas que no vamos a alcanzar a ver. Pero... Bien, hasta ahí. Vamos a pasar a la última parte. El uso de la música en la adoración es una batalla que debemos pelear. La música en la adoración es un tema crucial que debemos abordar con seriedad y discernimiento. No debemos dejarnos llevar como si estuviéramos hipnotizados por los sonidos, sino que necesitamos tomar decisiones conscientes y elegir la música que realmente le agrada a Dios. La elección de la música adecuada es esencial para fortalecer nuestra relación con Él y nuestra vida espiritual. La música es un medio poderoso utilizado tanto en la adoración personal como pública. En primer lugar, es importante entender que la adoración no se trata de un éxtasis emocional o de expresar nuestros propios sentimientos, sino de honrar y de exaltar a Dios. Por lo tanto, la música debe ser un vehículo que dirija nuestras atenciones hacia Él, no hacia nuestras emociones o preferencias personales. El impacto de la música en la reverencia es significativo. La música que elegimos debe reflejar la santidad de Dios. Estilos musicales que sugieren informalidad, irreverencia o sensualidad son inapropiados, ya que nos distraen de la naturaleza divina. No solo la música contemporánea y cristiana, hermanos, es una música que puede ser sensual, sino que la música tradicional también hoy día se está cantando de una manera sensual. Y esa es una gran tristeza. Es casi una abominación que se introduzca ese estilo de canto dentro de nuestra iglesia. En este sentido, las características de un estilo sensual de cantar que se menciona en el libro de Proverbios son claves para identificar la música inapropiada. Proverbio advierte que nos cuidemos de la forma sensual, y ahí habla de las mujeres rameras en su hablar. Dice, porque sus labios, o los labios, no sé si traje los textos, la anterior, ¿ya? Sí, ahí está, perdón. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite.
para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Lo rindió con la suavidad de las muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Salamería es algo así como deslizadero. Esta mujer que aparece ahí sabe qué palabras decir y cómo decirlas, con una blandura especial. Las suaviza, las desliza suavemente para que sean insinuantes y provocadoras. Y esa misma salamería puede emplearse en el canto, causando el mismo efecto. Si combinamos esto con una voz susurrante con que se pretende cantar en las iglesias, o algunos le llaman aireada, como que hace como aire al cantar y pone ese estilo sensual para cantar santo, 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 firme y adelante. Eso puede ser aún más fuerte y desviar nuestra atención de la verdadera adoración y llevarnos hacia la sensualidad. La música también cumple una función educativa en la adoración. Los himnos, cánticos espirituales nos enseñan doctrina bíblica, fortalecen nuestra fe. La letra de estos himnos, junto con su estilo y armonía, deben alinearse con el mensaje correcto que queremos transmitir. Finalmente, la música en la adoración debe ser un sacrificio espiritual. Muchas veces caemos en la tentación de dejar que la música nos lleve sin esfuerzo, como si estuviéramos simplemente disfrutando de un momento cómodo. Pero la verdadera adoración, hermanos, exige humildad, reverencia y un esfuerzo, una lucha, una batalla por la música que a Dios le agrada, para ofrecerle a Dios lo mejor de nosotros. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Humillaos a Jehová en el glorioso santuario. La palabra de Cristo habita en vosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñando y exhortando los unos a los otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Empero hágase todo decentemente y con orden. Apliquemos los principios con cuatro puntos solamente que voy a leer en forma rápida, para que podamos elegir una música que le agrade a Dios, considerando su importancia y su poderoso efecto. La música debe glorificar a Dios en su ritmo, en su melodía, en su armonía, en su estilo y en su letra. Debemos preguntarnos, ¿glorifica a Dios o me está glorificando a mí? ¿O glorifica a un cantante? ¿Glorifica a Dios o está apelando a mis deseos carnales? Debemos discernir el mensaje implícito, el mensaje que comunica la música y el estilo, más allá de la letra. Cuidado con la rebeldía y la sensualidad que muchas veces se introduce en la alabanza. Debemos evaluar la influencia cultural. Debemos tener mucho cuidado con esto, ya que lo que a veces hacemos es mantener toda la cultura secular y cambiamos solamente la letra. La cultura secular se introduce fuertemente en nuestra iglesia. Sin embargo, estamos transmitiendo un mensaje con una letra y otro mensaje con la música. Y esto es una mixtura, es una mezcla. ¿Qué dice acerca de las mixturas la palabra del Señor? Mis estatutos guardaréis, a tu animal no harás ayuntar para tener para mixturas, tu asa no sembrarás con mixturas de semillas y no te pondrás vestido con mezcla de diversas cosas. Hasta eso el Señor prohibía. Ni siquiera debíamos mezclar, ni siquiera el vestuario, cuanto menos en la adoración. ¿Por qué mezclar una música del mundo con una letra cristiana? No sembrarás tu viña de varias semillas, etcétera, etcétera. Hay un impacto espiritual en la vida de cada creyente. La música que elegimos afecta nuestra relación con Dios, nuestra actitud hacia los demás y nuestro testimonio. Debemos hacernos las últimas preguntas ya para ir terminando. ¿Glorifica a Dios la música que estoy eligiendo para adorar a Dios? Una iglesia que espera a su Señor es una iglesia que mantiene una adoración santa. Analicemos nuestra música, no solamente la que cantamos en el templo, que es muy buena, sino que también la que cantamos cuando vamos en el auto. Escuchen la radio Castillo Fuerte. ¿Glorifica a Dios? ¿Es espiritualmente edificante? ¿Es consistente con los principios bíblicos? ¿Qué mensaje implícito comunica? ¿Cómo afecta mi vida y mi testimonio? Y para alegría de muchos, las conclusiones. ¿Qué nos motiva a adorar a Dios? Debemos preguntarnos eso. ¿Realmente nos motiva dar la honra, la gloria a nuestro Señor? ¿O nos está motivando a darnos honra a nosotros o a tantos cantantes que se toman como ídolos
dentro de la iglesia. Nuestra adoración a un Dios santo debe ser también una adoración santa. ¿Por qué tenemos que mezclarlas con las cosas y las costumbres del mundo? Adoremos a Dios con un temor reverente, como Moisés, como Pedro y como Isaías, que habíamos mencionado. Demos toda la honra, toda la gloria a Dios, recordando estos dos pasajes de Isaías que mencionamos, que dice que toda la honra y la gloria al Señor. La música es un medio que transmite un mensaje. No nos olvidemos de ello. No pensemos que la música no afecta. Afecta tremendamente. Y la música es moral. Puede ser buena o mala. Una iglesia que espera a su Señor, hermanos, mantiene una adoración santa. Vamos a orar, y mientras oramos quiero que cada uno haga un compromiso delante del Señor de mantener una adoración santa, no solamente en la adoración pública, sino también en la adoración privada. Oramos, puestos en pie. Amado y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos explica tan claramente, no solamente en términos generales de adoración, sino que nos habla precisamente acerca de la música. Te ruego, Señor, que podamos ser dóciles para entender, Señor, que debemos entregarte una adoración que solamente te agrade a ti. Que toda la honra, toda la gloria sea para ti, Señor. Eso es lo que queremos en nuestra organización fundamentalista bíblica. Permite, Señor, que cada uno de tus hijos pueda en este momento hacer un compromiso serio delante de ti, Señor, con temor y con reverencia, en espíritu y en verdad, con madurez espiritual, para elegir la música que a ti te agrada, Señor, sabiendo que tú tienes preferencias, Señor. Has establecido principios claros para que nosotros sigamos la adoración que a ti te agrada. Permite, Señor, que seamos una iglesia que espera a su Señor con una adoración que te agrade. En el nombre de Jesús, amén. Bien, los temas que hemos escuchado sin duda alguna tienen una implicancia muy práctica, porque obviamente una de las acciones que más realizamos es cantar, adorar el nombre de nuestro Dios, y el tema del pastor Iván de la Hoz nos hablaba respecto de la doctrina, qué es lo que nosotros debemos hacer también al estudiar su palabra. Bien, como les decía, tenemos la presencia de nuestro hermano Brian García, quien es el director en nuestro país o el encargado de el Ministerio La Voz de los Mártires. Él nos quiere compartir información. Tenemos hasta la 1 de la tarde y después nos vamos a separar los líderes de las distintas misiones. En este caso me refiero a pastores, diáconos, ancianos gobernantes, según sea la categorización o la estructura administrativa que tengan las iglesias y espirituales, para juntarnos ahí mismo donde nos juntamos ayer los varones para elegir la directiva de CIEF, ¿ya? Y las hermanas de AFAL se quedan acá también para elegir su directiva. Así que eso más o menos a la 1 de la tarde lo vamos a realizar. Así que para que nos movamos diligentemente, con rapidez, así que dejo aquí a nuestro hermano Brian García. Señor te bendiga, hermano. Bien, es una alegría poder saludarles en esta jornada. Sé que tengo unos minutitos y voy a tratar de ocupar de la mejor manera el tiempo. Soy representante de la organización La Voz de los Mártires, una organización misionera internacional e interdenominacional que sirve específicamente a los cristianos que sufren persecución por causa de la proclamación del Evangelio. Estamos hablando de hermanos y hermanas en nuestra fe que son parte del cuerpo de Cristo, que están siendo perseguidos no por su nombre, no por sus actos, sino por dar un testimonio fiel de Cristo y porque están compartiendo el Evangelio. Y es aquellos hermanos a quien servimos. La Voz de los Mártires, quizás ustedes en algún momento pudieron ver o quizás conocer de nuestro ministerio, quizás en redes sociales. ¿Alguno de ustedes tuvo algún libro de quién fundó nuestra organización? Pastor Richard Gumbrand.
quien estuvo preso más de 14 años, también por causa del nombre del Señor. Él escribió un libro muy conocido que es Torturado por Cristo, en el cual relata los padecimientos en la iglesia clandestina en Rumania. Y uno de los padecimientos que él recibía era una tortura muy habitual, que lo colgaban de los pies boca abajo y las plantas de los pies hacia arriba y golpeaban sus plantas de los pies con una vara de madera con una punta metálica. Y sus pies eran golpeados y sus pies sangraban. Y cada vez que él era golpeado, exclamaba un ay de dolor. Y mientras más era golpeado, más exclamaba un ay de dolor. En un momento el pastor Richard se pregunta, ¿por qué cuando mis pies son los que son golpeados, por qué es mi boca la que exclama? ¿Por qué cuando una parte de mi cuerpo en la que está sufriendo daño y heridas es otra la que responde? Y Dios permitió que él reflexionara en los textos bíblicos sobre la unidad del cuerpo. Distintos miembros, distintas funciones, pero un solo cuerpo. Y cuando una parte del cuerpo sufre, todo el cuerpo sufre con él. Por lo tanto, uno de sus compromisos junto a los otros hermanos y pastores que estaban recluidos en aquella cárcel en Rumania era de que el que lograra salir con vida daría testimonio de lo que sucedía tras la cortina de hierro en la iglesia clandestina. Y es así como Dios permitió que el pastor Richard tuviera la libertad y pudiera compartir las historias que sucedían en prisión. Y es así como en 1967 funda La Voz de los Mártires, amparándose como texto lema el de Hebreos 13:3, acordaos de los presos como presos juntamente con ellos, y de los afligidos, como que también vosotros mismos sois del cuerpo. Entendiendo que aquellos presos a los cuales se refiere el escritor del texto no son presos por algún delito, por algún hurto, por algún asesinato, sino que eran hermanos y hermanas presos por causa de la predicación del Evangelio. Y es así como nuestra organización sirve en más de 70 países, tristemente, porque no es motivo de orgullo decir que hay 70 países donde hoy en día existe persecución y oposición al cristianismo. ¿Y saben qué? En estos últimos años la persecución no ha bajado, sino que todo lo contrario ha aumentado. En el año 2017 hablábamos de cerca de 50 países, hoy hablamos más de 70. Y en este mundo que tiene como lema la tolerancia y aceptar las creencias del otro, pareciera que debiésemos ser más respetuosos, ¿cierto? Y debiese haber más tolerancia a los credos en todo el mundo. Pero no ha sido así, y el grupo más perseguido en los últimos años han sido los cristianos. Y es por eso que nosotros les servimos a ellos, apoyándoles, dando respuesta a sus necesidades, dando a conocer sus historias y también colaborando para que puedan continuar con su misión, que está comprometida con la Gran Comisión, la predicación del Evangelio, del nombre que sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Y para nosotros es una honra poder servir con ellos. Y acá hablamos de 70 países, pero quiero que veamos el vaso medio lleno. Son 70 países donde nuestros hermanos no han guardado silencio, porque han tenido una opción. La persecución busca silenciar el mensaje, pero el mensaje es intangible, no es material. Por lo tanto, no se puede encerrar, no se puede enterrar, no se puede quemar. ¿A quién atacan? Al portavoz del mensaje, nuestros hermanos. Y esos 70 países quieren decir que son hermanos y hermanas que no han guardado silencio y que han continuado dando testimonio fiel de Cristo. Como lo que sucede, por ejemplo, en un país llamado República Democrática del Congo, un país muy cristianizado. Nosotros hablamos que en Chile aproximadamente la iglesia protestante oscila alrededor del 18%. Si hablamos de cristianismo en Chile, casi el 45%, casi la mitad del país, tiene cierto favor hacia el cristianismo. Podríamos decir que somos un país, entre comillas, cristiano, ¿cierto?
En República Democrática del Congo, el 91% se considera cristiano. Estamos hablando que de cada 100 personas, 91 dicen creer en Dios y en Cristo específicamente. Pero es así como en estos últimos 2 años, este país ha sido el más atacado, iglesias quemadas, pastores asesinados, perseguidos y desplazados por causa de grupos extremistas ligados al Estado Islámico. Y es llamativo porque es un país en el cual su constitución de cierta manera garantiza la libertad religiosa, antes conocido como Zaire, hoy República Democrática del Congo. Y es así como ustedes pueden ver a un pastor de una localidad llamado Oicha, en la República Democrática del Congo, sentado sobre un montículo de piedras. Pero quiero que vean atentamente, ese montículo de piedras en realidad no son piedras al azar, sino que son los restos, las ruinas de lo que era la edificación del templo que ellos tenían. Son ruinas, pero son ruinas gloriosas. ¿Saben por qué? Porque a pesar de eso, Dios está obrando. Tenemos un Dios triunfante que prevalece en toda situación. Y eso es algo que nuestros hermanos y hermanas están confiados en que Dios triunfará sobre toda situación, incluso en la adversidad, incluso en la persecución. Nuestra hermana Grace, una hermana quien también en la República Democrática del Congo sufrió persecución, todavía acostumbran ellos a extraer agua de los pozos que están a las afueras de los pueblos, de los poblados, así como en las escrituras. Lo hacían antiguamente. El pozo está en la entrada de las ciudades o de los pueblos. Y ella junto a un grupo de hermanas se encontraban extrayendo agua de un pozo cuando llegó un grupo extremista llamado FDA, que son las Fuerzas Democráticas Aliadas, que están ligadas al Estado Islámico. Y amenazaron a todas estas mujeres que las iban a quitar la vida, pero Grace suplicó por su vida porque ella tenía un pequeño. Las FDA les dijeron, ok, pero queremos asegurarnos que realmente no nos estás mintiendo, que tienes un hijo y te perdonaremos la vida. Es así como Grace se vio obligada en llevar a este grupo hasta su hogar para que comprobaran que realmente tenía un hijo pequeño. Y así era, Grace sí tenía un hijo pequeño. Entonces, este grupo le perdonó la vida a Grace, pero no así a los otros 7 integrantes de su familia. Grace en un día quedó huérfana, perdió a sus hermanos y a 2 tíos. Y eso es algo que está sucediendo hoy en día. La persecución es bíblica, la encontramos en la Biblia. Los profetas perseguidos cuando anunciaban la palabra de Dios, Cristo perseguido, los discípulos, los padres de la iglesia. Sabemos cómo fue el destino de los apóstoles. Pero la persecución también histórica. En la historia de nuestra iglesia hemos enfrentado persecución. El cristianismo siempre ha enfrentado oposición, pero también la persecución es contemporánea. Quiere decir que está pasando hoy. Y la pregunta es, ¿por qué existe la persecución? Bueno, el Evangelio de Juan habla de eso. Un poquito, da ciertos matices. Dice que si fuéramos del mundo, el mundo nos amaría. Pero como no somos de este mundo, el mundo nos aborrece. Por lo tanto, somos nosotros pasajeros. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Caminamos contracorriente. Y todo aquel que sea un testigo fiel de Cristo padecerá persecución. Y yo hablo de la República Democrática del Congo, pareciera que es algo muy lejano, pero también tenemos persecución en México. En el Círculo del Silencio, conocido una zona de Oaxaca, ustedes pueden ver la viuda de un pastor, su nombre es Feliciana, a quien estamos también apoyando. El pastor amenazado de que no continuara con labores evangelísticas y hoy en día ella es viuda, pero ella mantiene su fe en que Cristo la sostiene, porque tenemos un Dios triunfante que prevalece ante toda situación. Y por último, solo quiero compartir la imagen de quien ustedes pueden ver sentada con su cabello tapado, ¿cierto?, con un pañuelo morado. Ella es Mariam, de Burkina Faso, su esposo también, siervo del Señor, ministrando una iglesia, fue amenazado constantemente, no renunció a la predicación del Evangelio y también fue asesinado en su hogar. Y ella quedó, cierto, con sus hijos, pero quisiera leer
algo que ella dijo y quiero citarlo textual. Estas son palabras de Mariam. Al agradecer por el apoyo que recibió de nuestra organización, pero no solamente de nuestra organización, sino que de todos aquellos que oran en favor de los cristianos perseguidos. Den nuestra bendición a todos los que contribuyeron para apoyarnos. No sabíamos que habían personas de muy, muy lejos que oraban por nosotros, y cuando lo supimos, nos animó. Esto refuerza nuestra fe en Dios a mantenernos avanzando, aunque Emanuel, su esposo, ya no esté presente. Por lo tanto, las oraciones que nosotros hacemos en favor de los cristianos perseguidos son importantes. Si yo les pregunto a ustedes cuántos de ustedes alguna vez oraron por el hermano Brian García, lo más seguro es que aquellos, la gran mayoría, no lo haya hecho. Y si yo les pregunto el por qué, ustedes me dirán, no me conocían. La iglesia libre, yo uso el término iglesia libre, no ora por la iglesia perseguida porque no quiera, sino porque muchas veces desconoce esta realidad. Por lo tanto, hoy en día yo quiero compartirles esta realidad para que ustedes puedan orar por sus hermanos. Tenemos algunas herramientas disponibles, las cuales estaremos compartiendo para todos los hermanos presentes. Habrá una revista que ustedes pueden llevársela sin ningún costo. Este es un material para bendecir sus vidas, donde encontrarán testimonios de nuestros hermanos. Al retirarse, ¿cierto?, estaremos ahí al costado para que ustedes puedan retirar esta revista. Y también a los pastores tenemos un material para ellos, para quienes quieran conocer un poco más. Acérquense, yo estaré afuera para que ustedes puedan también recibir ese material. Y quisiera, antes de retirarme, pedirle al pastor Cristian, también en representación de nuestra organización, queremos entregarle un presente. Pastor, si puede pasar acá adelante. Queremos entregarle un material también que nosotros le llamamos la cajita pastoral, que cuenta con varias herramientas. Gracias. Y esto es en representación de la organización, también por abrirnos las puertas. Muchas gracias, pastor. Amén. Que el Señor le bendiga. Por lo tanto, pastores, están invitados a que se acerquen y sean parte también de nuestro ministerio y conozcan. Yo usé el término, ahí está mi contacto telefónico, si es que alguien quisiera ponerse en contacto con nosotros para llevar este material también a sus iglesias. Como dije, no tiene costo. Y yo usé el término iglesia libre, ¿cierto? Y de iglesia perseguida. Pero ¿saben qué? Esos términos como tal no existen. No existe una entidad llamada iglesia libre y otra iglesia perseguida. Somos una sola iglesia, siempre libre y siempre perseguida. Que el Señor les bendiga y gracias por este tiempo. No hay palabras, ¿cierto? Que el Señor bendiga a nuestros hermanos que están en otros lugares. Bien, nos vamos a separar. Las hermanas de Afal se quedan en este lugar. Los varones líderes de las iglesias